La mente es un lugar maravillosamente sorprendente. Es el órgano principal del sistema nervioso humano. Está compuesto de 160.000 kilómetros de vasos sanguíneos. Eso es casi 4 veces más grande que la distancia alrededor del Ecuador. Las neuronas transmiten y reciben información que nos dice cuándo respirar, cuándo algo es doloroso, nos advierte del peligro y cuándo celebrar una anotación. Dentro del cerebro existen 100.000 millones de neuronas que transmiten información a más de 400 kilómetros por hora. Eso es más rápido que un carro de Fórmula 1. El poder del cerebro es sorprendente. ¿Qué si nuestros cerebros han adoptado una forma de pensar que necesita actualización? ¿Corremos el peligro de estar atrapados en nuestra forma de pensar? ¿Qué podemos hacer para que estas formas de pensar no se conviertan en trampas mentales? A nadie le gusta sentirse atrapado. ¿Puedes recordar la última vez que te sentiste atrapado? En mi caso, hace como 2 meses salí muy temprano con mis amigos Oscar y Kelly a tomar unas fotos de un amanecer en una playa a 1:30 de aquí. Pero en la carretera, alrededor de las 5 de la mañana, de pronto hay un embotellamiento al punto de quedar todos los carros totalmente detenidos, en medio de la oscuridad. Y como era una autopista, ni siquiera había la posibilidad de regresarse. Empezó a avanzar el tiempo y no había nada de movimiento. Nos bajamos del carro, nos subimos, el tiempo seguía corriendo y de pronto empiezo a ver que ya no está tan oscuro. Empieza a haber luz tenue y yo desesperado porque el amanecer ya viene y no estamos ni siquiera cerca de nuestro destino. Finalmente, después de como 1 hora, los carros se empiezan a mover muy lento, pero ya era demasiado tarde. El amanecer nos cayó en la carretera y no pudimos hacer absolutamente nada. Y se produjo esa sensación de sentirse atrapado y es horrible. En esos momentos lo único que podía pensar era, tengo que salir de aquí. Ahora, no me gusta cómo se siente eso. Y tal vez tú te hayas sentido así en alguna ocasión. Has estado en un elevador atrapado, o quizás has estado en un autobús o en el coche, o quizás en una habitación. Y con suerte, nadie se siente atrapado, pero no siempre es lo mismo para todos. Ahora mismo, tú eres libre de levantarte e irte cuando quieras. Pero la verdad es que ninguno de nosotros nos gusta sentirnos atrapados. Pero lo que vamos a hablar en las próximas semanas es que hay potencialmente un problema para todos nosotros que tal vez podemos ser atrapados por nuestras propias mentes. Ahora, estoy seguro de que sabes esto. Todos nosotros tenemos un tipo de mentalidad. Y hoy te levantaste con un cierto estado de ánimo y hoy estás ahí en tu casa sentado viéndome, decidiste conectarte y ver esto hoy con cierto estado de ánimo, una cierta mentalidad que domina todo tu mundo. Una mentalidad es solo una forma de pensar. Y sabes que eso es verdad, que tienes que tener en tu mente todo bien, porque una vez que tienes en tu mente todo bien, todo lo demás se acomoda, todo lo demás fluye. El problema es que tenemos estos pensamientos y nuestros pensamientos, por suerte y por desgracia también, pueden crear sentimientos. Sentimientos tanto en el aquí como en el ahora. Y no es necesariamente lo que pasa, sino los mensajes que te das a ti mismo sobre lo que pasa, lo que determina tus sentimientos. Y no solamente nuestros pensamientos crean todos nuestros sentimientos, sino que los pensamientos que nos derrotan son casi siempre engañosos o erróneos o distorsionados o incluso ilógicos. Y a veces pueden formar un ciclo, una mentalidad que se convierte en una trampa. Entonces, ¿cómo sabes cuando una mentalidad se ha convertido en una trampa mental? Hay un antiguo filósofo griego llamado Epícteto que dijo esto: nos perturban no las cosas, sino la visión que tenemos de ellas. Creemos que son las circunstancias las que nos perturban, pero no es así. Es nuestra visión de esas circunstancias la que perturba nuestra realidad. Y de eso se trata esta serie. Específicamente hoy quiero llamar tu atención sobre esta cita de Helen Keller. Helen Keller nació ciega y sorda y llegó a hacer mucho bien en nuestra sociedad. Y ella introduce el tema del que vamos a hablar hoy. Ella dijo que la autocompasión es nuestro peor enemigo. Y déjame decirte que si alguien pudo tener autocompasión fue ella. Sin embargo, dijo, la autocompasión es nuestro peor enemigo y si nos rendimos a ella, nunca podremos hacer nada sabio en este mundo. Entonces, lo que quiero hacer es que durante las próximas semanas
quiero hablarte de 4 trampas mentales específicas. 4 trampas específicas en las que todos nosotros tenemos el potencial de quedar atrapados. Y hoy vamos a hablar de la trampa de la víctima. La próxima semana vamos a hablar de la trampa de la negatividad. La tercera semana vamos a hablar de la trampa de todo o nada. Y la última parte de la serie, que por cierto va a ser el miércoles 19 y no vamos a transmitir, hablaremos de la trampa de la ansiedad. Ahora, mi esperanza para cada uno de nosotros es que podamos salir de ese sentimiento que todos tenemos. Tal vez lo tengas ahora mismo, incluso al escuchar de qué se va a tratar las próximas semanas, puede que inmediatamente estés pensando, conozco a alguien que es súper negativo, definitivamente necesita escuchar la próxima semana. No. No hay nada de malo en eso, pero me encantaría que pudieras superar eso, que superáramos de eso y que mejor pudiéramos pensar, ¿qué hay de mí? ¿Qué hay realmente en mi mente? ¿Qué podría necesitar en este momento? A lo mejor mi mente necesita una actualización. Porque la verdad sobre todos nosotros, y no importa quién eres, no importa cuál es tu fondo, estamos todos en iguales condiciones en este sentido. Todos nosotros hemos estado, estaremos o tal vez incluso estemos en este mismo momento atrapados por nuestros propios pensamientos, por nuestra propia manera de pensar. Y hoy quiero hablar de lo que significa estar atrapado en la trampa de la víctima. ¿Qué significa estar atrapado en esa forma de pensar? Mira, donde te sientes como una víctima y ves al mundo a través del lente de pobrecito de mí. Y quiero darte un par de escenarios diferentes y no menciono estos escenarios sobre nadie específicamente. Así que si esto es un poco personal para ti, te lo prometo, estos fueron solo ejemplos genéricos para tratar de poner a todos en la misma página. Puedes tener una mentalidad de víctima. Podrías estar atrapado en la trampa de la víctima si tal vez eres un padre y un padre que tal vez tu hijo acaba de tener problemas en la escuela y acaba de tener una pelea en la escuela o un reporte y tal vez tu inclinación natural es decir cosas como, ¿sabes qué? No fue culpa de mi hijo. Juanito nunca hubiera hecho eso, no. Fue culpa de ese otro niño de su clase que lo estaba molestando y que lo provocó, o fue culpa del profesor que permitió que sucedieran las cosas, pero mi Juanito nunca haría eso. Eso es ser una víctima. O tal vez es en el trabajo. Tal vez hubo un ascenso que realmente tú lo querías y no lo conseguiste. Y en lugar de evaluar tu vida, en lugar de pensar qué fue lo que hice mal o qué fue lo que no hice que me llevó a no tener esta mejor posición, naturalmente piensas, es culpa del jefe. Es su culpa, yo sé que no le caigo bien, siempre ha tenido un problema conmigo, desde el primer día que llegué nunca le he gustado y lo sé por la forma en que me mira y no tiene nada que ver con el hecho de que siempre llego tarde o que me la paso metido en el celular, en WhatsApp o porque siempre entrego tarde los reportes, no tiene nada que ver con eso, todo es culpa del jefe, yo soy la víctima, ¿verdad? O quizás si tuviste un accidente en coche en lo que va de este año, tal vez no sé, una motocicleta que estaba en el carril de al lado empezó a desviarse hacia tu carril y te hizo desviarte y chocar contra algo que desearías no haber chocado, inmediatamente dices, fue su culpa, no tiene nada que ver con el hecho de que yo venía viendo el celular, no, fue su culpa. No, tú eres la víctima, ¿verdad? O tal vez cada que llegas a la iglesia y esperas que todo el mundo te salude y como no lo hacen, inmediatamente piensas aquí no hay amor, no lo pelan a uno y no tiene nada que ver con el hecho de que tú mismo no saludas a nadie y siempre traes una cara de limón chupado. Entonces no, tú eres la víctima. Y tal vez si estás en un grupo de amistad, déjame seguir, tengo que decir esto, tal vez si estás en un grupo de amistad te ha pasado, el moderador del grupo hace una pregunta y por supuesto le pide a otra persona que la responda porque a los moderadores del grupo nunca les has caído bien, a pesar de que tú siempre levantas la mano y de todos modos solo había 8 personas, así que debía ser muy obvio que querías responder la pregunta, pero aquí va de nuevo. Pensando en alguien más, la iglesia está llena de fallas y en la última iglesia en la que estuviste también había estas fallas y ahora estás en esta iglesia y te das cuenta que también hay fallas y empiezas a pensar y aquí vamos de nuevo, esta iglesia parece que también tiene fallas y ¿sabes qué? Cosas como estas podríamos seguir y seguir con ejemplos e ilustraciones, pero la pregunta es, ¿en qué parte de mi vida me he convertido o estoy recurriendo o estoy atrapado en sentirme como una víctima? Permítanme darles una definición clínica real acerca de esto. Una mentalidad de víctima hace que culpe a los demás de todos mis problemas. Y una víctima puede decir cosas como, mis circunstancias son peores que las de los demás. O cosas como, todo el mundo me tiene ventaja. O que la vida ha sido más dura conmigo. Y siempre ha sido difícil para mí.
Y mira, reconozco que a veces el lenguaje fuerte, como siempre y nunca, puede ser ofensivo y limitante, pero permíteme decirte que cada uno de nosotros ha experimentado la mentalidad de víctima y cada uno de nosotros en diferentes ámbitos de nuestra vida ha caído en las trampas de la víctima. Las conversaciones acaban siendo sobre mi drama y mis historias siempre, pobrecito de mí, acaba convirtiéndose en una profecía de autoafirmación. Soy miserable, por lo tanto, yo soy la víctima. Ahora, permíteme decir, también antes de que profundicemos demasiado en esto, una palabra de advertencia. Reconozco que realmente hay víctimas en el mundo. De hecho, quizás haya víctimas que están conectadas aquí hoy conmigo, que son verdaderamente víctimas y no quiero ignorar ni minimizar y no quiero precipitarme sobre lo que les ha pasado a muchos de ustedes, ya sea a lo mejor han sido víctimas de crimen o de sexismo, de abuso, de racismo o de muchos otros tipos de injusticia. Yo sé que hay gente así, siempre hay verdad en las historias de la gente. A todos nos pasan cosas malas, la vida no es un jardín de rosas, pero déjame preguntarte y déjame invitarte, aunque sí puede que seas realmente una víctima, pero ¿considerarías evaluar esta mentalidad? ¿Es buena para mí? ¿Es buena para la gente que me rodea? ¿Hay una manera diferente de pensar acerca de esto? O como mínimo, en lugar de pensar en mí como una víctima, ¿cómo sería pensar en mí como un superviviente? Tal vez eso abriría un nuevo camino, abriría nuevos pensamientos y me permitiría dejar atrás algunas de las consecuencias de las trampas de la víctima. Ahora, ¿de dónde viene esto? ¿Cuáles son los orígenes de la mentalidad de víctima? Bueno, parte de ella proviene de nuestro temperamento. No sé cuál sea tu temperamento, tu personalidad, pero son tantas ideas que hay ahora, son tan abundantes como los granos en la orilla del mar, ¿no? Así son. Pero sí, ciertamente hay temperamentos o hay cableados o personalidades que son más propensos a sentirse así, a quedar atrapados en esto. Pero honestamente, probablemente viene del hogar en que nacimos o de la familia en la que nacimos. Nuestras familias probablemente es lo que nos hacen pensar o nos hicieron sentir así. Hay ciertos hogares, y tal vez ese sea el tipo de familia en el que creciste, donde siempre se aceptaba que le echaras la culpa a otra persona. Tal vez siempre fue la culpa del entrenador o del maestro o del jefe y tal vez tú creciste así. Es que si soy miserable tienen que amarme y se te permitió sentirte así una y otra vez, día tras día y lo usaste para ganar atención sobre ti mismo y una sensación de control y nunca te has desafiado a ti mismo a pensar que pudiera haber algo mejor que eso. Ahora, quiero presentar hoy una familia específica, una familia que vemos en el Antiguo Testamento y nos va a inspirar, un personaje de la nación de Israel que tenía todo el derecho a sentirse como a reclamar, a ser una víctima. Las cosas no le fueron nada bien, pero en cambio fue capaz de superarlo, fue capaz de cambiar de opinión sobre lo que realmente había sucedido en su vida. Y eso lo liberó para vivir un tipo de vida que no habría vivido de otra manera. Su nombre, como muchos de ustedes ya deben haber adivinado, es José. José es el hijo de Jacob y Raquel. José, por lo que sabemos, tenía al menos 10 hermanos, 10 medios hermanos, un hermano y una media hermana. José desde una edad muy temprana fue preferido de su padre. Su padre lo quería más, su padre le mostró favoritismos. Su padre, de hecho, le dio una famosa prenda exclusiva. En mi caso, para mí fue una chamarra roja con estoperoles y cierres como la que usaba Michael Jackson en los 80s, que mis hermanas siempre quisieron y no tuvieron. Pero para José era esa túnica de muchos colores, era la forma en que su padre le decía, eres mejor que todos tus hermanos. Y José desde muy joven se aferró a este sentido de confianza y es lo que lo guió, lo que dirigió su vida. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, porque se lo contaba a sus hermanos todo el tiempo, no tenía esa prudencia, tenía sueños y él interpretaba los sueños y decía, va a llegar un día en que todos ustedes se van a inclinar ante mí. Y ¿sabes qué? Eso no le cae nada bien a ningún hermano. Y entonces, ¿qué terminaron haciendo? Terminaron arrojándolo en una fosa y haciéndolo pasar por muerto. ¿Por qué? Pues porque un hermano tiene que hacer lo que un hermano tiene que hacer, ¿no es así? No actúes como si nunca hubieras pensado en deshacerte de alguno de tus hermanos. Pero mejor decidieron, no, vamos a dejarlo aquí, vamos a dar un paso más, vamos a sacar algo de esta situación. Y así había una caravana pasando que tenía especies y granos y que iba desde donde estaban en Canaán hasta Egipto y decidieron vender a su hermano como esclavo. Ahora, así que ahí estaba José viviendo ahora en esta tierra ajena,
lejos de su familia, lejos de su hogar, y piensa en todos los pensamientos que podrían haberse cruzado en su mente, todo lo que él podría haberse dicho a sí mismo sobre lo que acababa de suceder, pero de alguna manera no permitió que eso lo detuviera. No, tomó esas circunstancias que podría haber hecho descarrilar de muchas maneras su vida y decidió recuperarse de esas circunstancias. Y a través de su fidelidad y su confianza y su ingenio, de hecho, y su prisa, comenzó a subir el ascensor y empezó a subir hasta la cima, hasta el punto que había un gobernante en Egipto llamado Potifar, y era una persona muy rica, y había notado a José, y notó que José era capaz, era un líder, que José tenía una actitud positiva en todo lo que hacía, y puso a José a cargo de muchas cosas, hasta el punto de que José dirige toda su hacienda. Cuando un día José se dio cuenta, tal vez por primera vez, que estaba maldito con algo que nunca había experimentado antes. ¿Cuál era su maldición? Era muy guapo. Y la esposa de Potifar decidió, me gusta. Y me gustaría ver qué podría pasar si él y yo empezamos a ser más amigos. Y tal vez una cosa va a llevar a la otra. Y así mientras él está en su casa, y de hecho ese día están los dos solos, la esposa de Potifar lo acorrala y le hace saber lo que siente por él. Y José podría haber hecho cualquier cosa en ese momento, pero decidió huir. Decidió huir, y mientras huía, la mujer de Potifar lo agarró de la ropa, y en lugar de quedarse para forcejear y recuperar su ropa, José siguió corriendo. Pero desgraciadamente la mujer de Potifar contó su propia historia sobre esto, y ella contó su historia de víctima, y José fue falsamente acusado. Tan pronto como Potifar llega a su casa, ella le dice, Potifar, no vas a creer lo que ese esclavo tuyo me hizo. Y Potifar obviamente se enfurece e inmediatamente arroja a José en la cárcel, acusado falsamente de algo que ni siquiera había hecho. Y mientras está en la cárcel, de nuevo, hay toda una escena dramática en la que acaba conociendo a un par de personas que podrían haberle ayudado de verdad. Uno de ellos era un panadero, no cualquier panadero, sino el panadero del rey. Y el otro era un copero, y de hecho no cualquier copero, sino también había sido el copero del rey. Y estos dos hombres trabajaban en el palacio junto con el faraón, y debido a algunas cosas que habían sucedido en su propia vida, se encontraron en prisión con José. Pero José, de nuevo, era un superviviente, y José tenía una gran actitud, y José había ascendido a los rangos donde incluso en la prisión estaba en una posición de liderazgo. Y el panadero y el copero estaban bajo su mando, y comenzaron a conversar sobre algunos sueños que estaban teniendo, y José dijo, ¿saben qué? Yo puedo decirles lo que significan sus sueños. José tenía este don, tenía este talento, tenía esta habilidad de interpretar sueños. Interpreta sus sueños correctamente, y cuando salen de la prisión y vuelven al palacio del faraón, la historia es tan perturbadora, pero dice que se olvidaron de José, incluso mientras estaba en prisión. Así que es vendido como esclavo, es acusado falsamente y ahora es olvidado en la prisión. ¿Te imaginas todos los sentimientos y emociones con los que pudo haber tropezado? Toda la energía negativa y los sentimientos negativos de ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué me ha vuelto a ocurrir esto? Pero sabes, de alguna manera José no dejó que esas circunstancias negativas le permitieran o le impidieran darse cuenta de que Dios tenía algo mucho más grande para él. Que incluso en medio de todo, Dios estaba haciendo algo grande. Y es sorprendente cómo la prisión a veces nos hace cuestionar todo, ¿no? Y me refiero obviamente a las prisiones figuradas en las que nos encontramos. Por ejemplo, esas noches oscuras del alma en las que empezamos a hacer toda clase de preguntas difíciles como Dios, ¿por qué? O Dios, ¿qué es lo que estás haciendo? O Dios, ¿cómo es que esto me vuelve a pasar de nuevo? Y de alguna manera José parecía preguntarse, ¿podría Dios estar preparando las circunstancias que me rodean para hacer algo en mí y para hacer algo a través de mí? ¿Está Dios alineando mis estrellas? ¿Está haciendo algo tan grande que nadie más puede ver para establecer esto de tal manera que nadie podría negar que Dios es el que está haciendo todo esto? Mira, yo no sé cómo José pudo hacer estas preguntas, pero claramente algo está guiando a José. Alguien está guiando a José hasta el punto en que ocurre una dramática escena. En Génesis 50, hacia el final de la vida de José, de nuevo, José había salido de la prisión en ese momento, el faraón había oído hablar de su habilidad, de su don, el faraón lo había elevado a una posición más alta. Había sido el responsable, había sido fiel, había sido diligente y ahora es el número 2 en todo Egipto. Cuando el faraón tiene un sueño sobre una hambruna que va a golpear esta zona, no solo Egipto, sino también Canaán,
de donde José por fin es reconocido y interpreta todo el sueño. Bueno, eso posicionó a José ahí. Y así José lleva al país a hacer un montón de cosas notables, ahorrar mucho para cuando llegue la hambruna y para que estén preparados. Pero su familia no lo había hecho. Los tiempos eran tan duros y Jacob, el padre de José, le dice a sus otros hijos, dice, ¿saben qué? Deberían de ir a Egipto y pedir ayuda. Yo escuché que allá sí tienen comida. Y así los hermanos empacan, se dirigen a Egipto, donde tienen este altercado cara a cara con su propio hermano. Por un momento José pudo tener una conversación con ellos en la que ellos no sabían quién era, pero cuando llega el momento en el que se revela su identidad y los hermanos se dan cuenta de que ahora están frente a frente con la misma persona que habían arrojado en la fosa y que habían vendido como esclavo, ahora temen por sus vidas. Y José les responde, y quiero por un momento mirar lo que José les dice, porque tenemos una pequeña imagen de la mentalidad de José en cuanto a lo que estaba pasando aquí arriba, lo que estaba pasando aquí en su mente, que le permitió vivir de una manera tan diferente. Mira, José les dice lo siguiente, no tengan miedo, les contestó José, ¿puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es decir, yo no soy un juez, Él es el juez. Yo no tengo la capacidad de mirar a través de estas circunstancias y averiguar lo que Dios está haciendo. Ese no es mi trabajo, ese es su trabajo. Y tal vez eso es lo que José fue capaz de hacer cuando fue vendido como esclavo. Tal vez todo en él quería venganza, pero tuvo que decidir en ese momento, ¿estoy en el lugar de Dios? No, no estoy en el lugar de Dios. Cuando fue acusado falsamente, tuvo que decidir, voy a defender mi propia causa y voy a someter mi causa al único que puede hacer algo al respecto. ¿Estoy en el lugar de Dios? No, no estoy en el lugar de Dios. Cuando fue olvidado en la prisión y hubiera sido muy fácil creer las mentiras de que si todos los demás se han olvidado de mí, entonces tal vez Dios también se ha olvidado de mí. Pero él conocía el carácter de Dios, que Dios no es alguien que se olvida. Que de hecho Dios no es de los que miran por encima de la situación de su pueblo. Así que se recuerda a sí mismo una vez más, ¿estoy en el lugar de Dios? No, no estoy en el lugar de Dios. ¿Quién soy yo para juzgar? Dios estuvo conmigo cuando fui vendido como esclavo. Dios estuvo conmigo cuando me acusaron falsamente. Dios estuvo conmigo cuando estuve en la cárcel y Dios está con nosotros aquí y ahora. Y si Dios está con nosotros, entonces, ¿qué daño podría venir contra nosotros que no pudiéramos manejar o que Él no fuera capaz de brillar? Sabes, me pregunto, para ti y para mí, si estamos convencidos de que Dios está con nosotros, entonces, ¿qué tipo de pensamientos pasarían por nuestra mente? Si estamos convencidos de que Dios está realmente, que la presencia de Dios está aquí con nosotros ahora, que el Espíritu Santo de Dios, como seguidores de Jesús, vive dentro de nosotros, entonces, ¿somos realmente víctimas? ¿Cómo nos decimos a nosotros mismos que somos víctimas? No es posible. Fíjate en la forma en que José se formula esto en el siguiente verso. Él dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Tuvieron la intención de perjudicarme. Pero aquí está la buena noticia, ustedes no controlan el mundo, Él lo hace y Él está usando esto para establecer algo que ninguno de nosotros puede ver. Está alineando las circunstancias, está alineando las estrellas en la vida de José, no solo para el bien de José, sino también para el bien de los que le rodean. ¿Por qué no creamos también nosotros eso? Tal vez Dios está alineando las circunstancias de tu vida para hacer algo tan grande que no puedes ver en este momento. Sí, puede que seas una víctima, sí, puede que te hayan hecho algo malo, pero ¿qué pasaría si tú eliges creer? Está bien, tu intención era hacerme daño, pero Dios va a hacer algo bueno a través de esto. ¿Cómo cambiaría eso las cosas? ¿Cómo sería diferente? ¿Cómo sería si miramos nuestra situación, nuestras circunstancias de manera diferente? En lugar de estar amargados, frustrados, enojados, ¿qué pasaría si leyéramos las circunstancias de forma diferente? ¿Podría Dios estar preparando las circunstancias que te rodean para hacer algo en ti y para hacer algo a través de ti? Tal vez no nos sirva de nada seguir diciéndonos a nosotros mismos, pobrecito de mí, soy la víctima, todo este mal que me han hecho. No. Tal vez podríamos llegar a un lugar donde podríamos decir, Dios, ¿podrías usar esto para hacer algo en mí y a través de mí? Mira lo que dice José a continuación. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así con el corazón en la mano, José los reconfortó. Es hermoso.
Es enorme, porque uno de los problemas de sentirse víctimas es que nos sentimos fuera de control. Ahora, permíteme decir esto sobre el control. El control es algo complicado. No es bueno para nosotros sentir o desear tener el control total todo el tiempo, ¿verdad? ¿Conoces a la gente que es así? Puedes estar sentado con alguien que necesita tener el control de todo y eso causará devastación a todos los que les rodean. Pero al mismo tiempo, si nos sentamos con las espaldas contra la pared y sentados sobre nuestras manos, con nuestras manos atadas creyendo que no tenemos el control de nada, también vamos a ver devastación en todo lo que nos rodea. Así que el control es difícil de manejar, es complejo, pero hay cosas que sí se pueden controlar. ¿Qué podía controlar José en ese momento? Podía controlar cómo iba a responder. ¿Voy a responder en venganza o voy a responder en redención? Y ese día tomó una decisión. Voy a hacer el bien para ti y voy a hacer el bien para tus hijos. Y los tranquilizó y les habló con amabilidad. En lugar de determinar lo que no podemos controlar, tal vez para salir de la trampa de la víctima, tenemos que decidir qué es lo que sí podemos controlar y tomar el control de eso. Así que lo que quiero hacer en los últimos minutos que tenemos juntos es darte un plan sencillo. Porque tal vez estés sentado aquí diciendo, me identifico. Empecé a darme cuenta que hay una mentalidad de víctima dentro de mí. Y existe esta situación o este problema en esta área de mi vida. Y si lo has hecho, qué bueno. Pero ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago al respecto? Y aquí hay un par de pensamientos al ver la historia de José. Ok, vamos. Número 1, identifica tus propios pensamientos de víctima. Tienes que ser capaz de identificar tus propios pensamientos de víctima. ¿Por qué? Porque cuanto mejor seas identificándolos, mejor serás para señalarlos. Si nunca los identificas, si nunca los aíslas, entonces nunca llegas a experimentar cómo combatirlos, cómo luchar en contra de ellos. Y así empiezas con eso, identificando tus propios pensamientos de víctima. Y una vez que empiezas a hacer esto, empezarás a verlos en todas partes, porque es increíble que están en todas o en muchas de nuestras actitudes. Y cuando empiezas a identificarlos, te vuelves mejor en reconocerlos y empiezas a ver más de ellos y eso te permite ser más específico. Así que puedes empezar a lidiar con ellos. Número 2. Toma conciencia de los falsos beneficios de tus pensamientos de víctima. Hay algunos falsos beneficios en estos pensamientos. ¿Sabes lo que son los falsos beneficios? Mira, te voy a dar un ejemplo en la vida. No sé si eres una persona que le gusta comer postres. A mí me encanta. Como después de comer tienes que ir a buscar algo de dulce, un pedazo de chocolate, un pastelito, algo así, riquísimo, ¿no? O un helado, no sé, si eres tú, entonces entiendes lo que te estoy diciendo. Yo sé lo que se siente, te das un poco de azúcar y viene energía, te hace sentir bien. Tu cerebro libera un exceso de dopamina y serotoninas que te hacen sentir bien con tu vida, ¿no es así? Y te sientes como, wow, estoy tan contento, me siento lleno de energía, qué bueno que encontré esto. Pero entonces, como media hora después, estás tirado en el piso con el mal del puerco. ¿A poco no es así? Y no soy el único. Hay como un choque de azúcar después de la dosis. Y ese beneficio que obtuviste fue en realidad un falso beneficio. Y cuando se trata de nuestra mentalidad de víctima, lo mismo es cierto. Nos permite evitar tener que asumir la responsabilidad de cualquier cosa o sobre cualquier cosa. Y así es como llegamos a que siempre es culpa de otros. Y ese es un falso beneficio. No tengo que asumir la responsabilidad. Ese es un falso beneficio. La gente se compadece de ti cuando empiezas a contar tu triste historia. Ese es un falso beneficio. Son menos críticos contigo. Ese es un falso beneficio. Porque ellos dicen, ay, le ha ido mal, pobrecito, yo no le diría eso si fuera tú. Sabes, eso es un falso beneficio. Es más probable que consigamos lo que queremos porque podemos usar esas emociones para manipular a los demás. Nos sentimos interesantes porque tenemos todas esas historias que contar. Y nunca nos aburrimos porque hay mucho drama, le ponemos mucho drama a nuestras historias y hay tantos falsos beneficios que tenemos que estar dispuestos a reconocer. A una parte de mí le gusta que me atiendan así, a otra parte de mí le gusta que siempre me den la razón. Y cuando hacemos eso, empiezas a quitarte el poder y más bien empieza a quitarle el poder a esos falsos beneficios. Comienza a quitarle el poder a la mentalidad de víctima y luego, por último, después de haber empezado a identificarlos y después de haber hecho conscientes que algunos de esos son falsos beneficios, número 3, reemplázalos por algo más útil. ¿Qué es más útil? Bueno, hay varias cosas que son más útiles, hay muchas cosas. Podrías empezar por recordarte a ti mismo una perspectiva, ponte en una perspectiva que seguramente hay alguien en otro lugar de la vida que la tiene peor que tú y que aún así lo está haciendo mejor que tú. Y permíteme repetirlo, hay alguien en algún lugar del mundo
que su vida es peor que la tuya y aún así la está haciendo mejor que tú. Y eso es algo que yo me recuerdo constantemente, porque me ayuda a salir de mi propia mente, me ayuda a quitar esa mentalidad de pobrecito de mí, que está atrapada en esa mentalidad de víctima. O tal vez es tratar de encontrar un lado positivo a la situación, que por muy malo que sea, Dios lo está usando. Dios usa lo malo también, Dios usa lo duro, Dios usa lo difícil. Él hace que sea más fuerte y eso es lo que hace. Si no fuera por las situaciones difíciles de la vida, no creceríamos como Dios quiere que crezcamos, porque es durante la dificultad y es contra la resistencia que realmente encontramos el crecimiento y tenemos las ganancias en nuestra vida. Así que tal vez haya un resquicio de esperanza, tal vez se trate de encontrar la gratitud. Sé que cada vez que me veo atrapado en esta trampa, si puedo encontrar algo por lo que estoy agradecido, me devuelve a la hora y me recuerda que aquí hay algo que sí tengo ahora mismo. Y tal vez sea encontrar lo que puedes controlar. Si tomamos una página de la vida de José, mira lo que hizo. Hizo algo por otras personas. Tal vez podrías decir, cada vez que tenga ese pensamiento de víctima, voy a encontrar algo que yo pueda hacer por otras personas. Porque cuando haces algo por otras personas, te saca de pensar solamente en ti mismo. Y es un pequeño regalo que Dios nos da. No sé con qué necesitas reemplazarlo, pero ¿elegirías reemplazarlo con algo más útil? Escoge creer que Dios está alineando las circunstancias a tu alrededor para hacer algo en ti y para hacer algo a través de ti. Escoge creer que este colapso, que cualquier colapso en la vida, cualquier colapso en las circunstancias o en las situaciones o en las relaciones, cualquier colapso es solo una oportunidad para que Dios se abra paso. Esta es la oportunidad de Dios para abrirse paso, salir y brillar. Mira, si vamos a salir de la mentalidad de víctima, no podemos mirar solamente a José. Ahora también tenemos que hablar de Jesús, porque Jesús fue realmente un precursor, más bien José fue realmente un precursor, un tipo de Jesús. José realmente es un tipo de Jesús. Piénsalo de esta manera, el mismo Jesús fue vendido como esclavo. ¿Pero qué significa eso? Bueno, se convirtió en humano, tenía todo el poder del universo, pero se dejó limitar por la humanidad. Jesús fue acusado falsamente, Jesús fue a la cruz, no lo merecía, se le acusó de cosas que nunca había hecho, se olvidaron de Jesús. Hubo un momento en la vida de Jesús en el que entregó su vida en la cruz, en el que asumió ser una víctima para que tú y yo pudiéramos experimentar la victoria. Él se hizo víctima por nosotros para que pudiéramos experimentar esa victoria, la libertad de no estar atrapados en esta trampa. Si quieres salir de la mentalidad de víctima, si quieres superar esta mentalidad de víctima, tienes que mirar a Jesús, tienes que conocer a Jesús, tienes que seguir a Jesús. El apóstol Pablo en Filipenses 2, y quiero mencionar este verso porque Pablo se refirió a una mentalidad, dijo esto: tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Y luego nos habla de Jesús. Escuchen lo que dice, él dice esto: aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en ser igual, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte, murió clavado en la cruz. Por eso Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más alto e importante de todos los nombres, para que ante Él se arrodillen todos los que están en el cielo y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria a Dios el Padre. Jesús se convirtió en una víctima por ti. ¿Escogerías vivir en la victoria que Él te dio? La libertad es siempre mucho mejor que estar atrapado. Él solo nos señaló el camino, no solo nos señaló el camino, sino que hizo el camino para que pudiéramos salir. Así que tal vez hoy es el día en el que necesitas dar más de tu vida, ofrecer más de tu vida a Jesús. Y puede que no haya un momento, o puede que no haya un montón de cosas devastadoras en tu vida, o puede que sí, a lo mejor verdaderamente has sufrido. Cuando la vida se complica, solo necesitas a veces que alguien ore por ti. Tal vez estés a punto de entrar en una nueva temporada, tal vez un nuevo matrimonio, o tal vez un nuevo trabajo, tal vez una nueva temporada con tus hijos, o como soltero, o no sé, pueden ser muchos cambios y desafíos en tu vida. Mi esperanza, mi oración por cada uno de nosotros es que lleguemos a un lugar donde podamos decir: están pasando muchas cosas a mi alrededor y en lugar de sentirme como una víctima, voy a elegir creer que tú, Dios,
estás en control, estás alineando mis circunstancias, las circunstancias a mi alrededor para hacer algo grande en mí y para hacer algo grande a través de mí.